noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo enfrente del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y debo de decirlo, la tercera es la vencida. Por fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras nos da la palabra y creo que hemos cumplido una de las preguntas sobre unas denuncias que ustedes mismos han hecho aquí en Sin Censura. Usted escuchó en Sin Censura la denuncia de un policía del Estado, en el Estado de México, asignado como escolta a una familia rica de ese estado. Y abordamos el tema de los escoltas, ya no solo en el gobierno federal, ya Andrés Manuel López Obrador lo había dicho, está prohibido esta práctica, pero logramos que hiciera un llamado a los gobiernos estatales y locales a petición expresa de Sin Censura para que también termine esta práctica de estar pagando el pueblo por la seguridad de los privilegiados. Y en otro tema que es constante aquí en Sin Censura, el chayote. ¿Cómo buscamos un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la publicidad oficial no siga siendo chayote y el chayote no sea en realidad la publicidad oficial? Y los nombramos con todas sus letras. Hicimos referencia en la conferencia mañanera, no sé si estaban en vivo y en directo estas televisoras, pero mencionamos a Televisa, mencionamos a TV Azteca, mencionamos a Imagen y le dijimos directamente al presidente que se necesitaba un compromiso de su parte para evitar pensar mal sobre posible conflicto de interés al beneficiar a estas empresas de las que son dueños esos empresarios que quieren ser sus asesores. Así las cosas en esta mañanera en la que Sin Censura ya deja huella. Y te saludo, mi querido Antonio Toño Ruiz, en los controles de esta nave. Creo que para eso vinimos y para eso estamos, para hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Y no pudo dejar de causarnos emoción aquí en el equipo de Sin Censura, y estoy convencido de eso al público consentidor, porque estábamos leyendo los comentarios que había en el chat, no de Sin Censura, sino del mismo Andrés Manuel López Obrador de su conferencia mañanera. No puedo yo expresarte, Vicente, que no sentimos orgullo y bueno, mucha emoción. Así fue, sentimos un orgullo enorme, una emoción enorme, algo equiparable a no sé, ¿no? A ver un gol de la selección. Suena muy estúpido esto, ¿no? Pero algo muy del estilo, ¿no? Así de cuando mete un gol la selección contra Alemania, por ejemplo, ¿no? Sentimos muy bien al ver esto. Y también sentimos muy bien, sentimos fantástico, porque no solamente estamos ya en esa mañanera, es el inicio de muchas preguntas que usted, el público consentidor, le va a hacer directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No solamente es eso, sino que creo, en mi opinión, estamos generando en los corresponsales de La Fuente un cambio inherente en las cosas. Creo que se está modificando esa actitud de micrófono, de llevar, bueno, algunos, claro está, de llevar sus preguntas pues ya escritas, enviadas por la jefatura de información de algún medio de comunicación, de pues preguntas a modo, de preguntas que no tienen nada que ver con el tema, y ya están, vamos, haciéndolo de una forma muy distinta. Están enfrentando al toro por los cuernos muchos de los compañeros, ahí sí lo voy a decir, colegas periodistas de La Fuente, por ejemplo, como la compañera que pregunta, hace la mención de esta declaración del licenciado en el juicio del Chapo Guzmán sobre la muerte de nuestro compañero, nuestro colega Javier Valdés. Creo que ya hay un cambio inherente en esta la mañanera. Odio ser orgulloso, no quiero que usted piense que somos arrogantes aquí en Sin Censura, pero considero que pudimos impulsar un poco eso, ¿no? Que despertaran también los periodistas de La Fuente y que se pusieran a preguntar lo que deben, como lo hizo Vicente Serrano. Gracias, Toño.
y debo de decirlo, pues solamente es el espíritu crítico del que tanto hablas y del que tanto hablamos aquí en Sin Censura, que debe de despertar. Porque no podemos esperar que esos reporteros que vienen precisamente de Televisa, de Azteca, de Imagen, hagan las preguntas como las que hemos planteado nosotros. Yo le planteaba al presidente Toño, y creo que no exagero, que para evitar cualquier idea de conflicto de interés, es importante escuchar del presidente de la República que no van a aparecer en la lista de los beneficiados, al menos no al tope, estas mismas empresas que fueron beneficiadas con cientos y más que miles de millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y debo de decirlo también con todas sus letras, el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a la transparencia, pero no hizo el compromiso que yo le pedí. Vamos a ver cómo se dan las cosas y en algún momento podamos también nosotros hacer un balance de esos compromisos que hoy creo que le sacamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Toño. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, de Sin Censura, desde Chicago. Dos cosas. Hace unos días, una escolta, un policía estatal del Estado de México asignado a una familia rica del Estado de México, me decía que quiere regresar a los operativos. Yo le pregunto, hay un censo, y sé que ya ha hecho algunas asignaciones de escoltas que regresen a operativos como los ductos. ¿Hay algún censo de cuántos escoltas está pagando el mexicano en diferentes estados, en diferentes municipios, para empresarios o políticos? Y si puede haber un llamado de usted para que se haga, si es que no existe, para que estos escoltas regresen a los operativos que tanto se necesitan de seguridad pública. Y por otro lado, si me permite, ayer hablaba de que ya no va a haber chayote. Si el chayote no es publicidad oficial y si la publicidad oficial ya no es chayote, puede haber un compromiso aquí abiertamente para que las mismas empresas que fueron beneficiadas en el sexenio pasado, que aparecieron una y otra vez al tope de la lista, TV Azteca, Televisa, Imagen, en la redistribución que usted ha propuesto no aparezcan nuevamente en su gobierno como los más beneficiados, para evitar cualquier idea de conflicto de interés, entendiendo que los dueños de esas empresas forman parte del grupo empresarial que lo quiere asesorar. Gracias. Bueno, en el caso de las escoltas, ya están prohibidas, para decirlo con claridad, en lo que tiene que ver con el gobierno federal. Solamente se da protección a quienes trabajan en temas de seguridad o quienes corren algún peligro por su labor, por su trabajo especial. Cuando hay amenazas, es el caso de periodistas, ahí tenemos que mantener la protección. Pero señor presidente, perdón por interrumpirlo, en el caso de esta escolta que me llama Eso del es Estado otra de México, cosa. ¿cómo hacer para que no se sigan pagando escoltas por el pueblo para empresarios? Eso en el caso del gobierno federal ya no existe, pero puede ser que se conserven en el caso de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. ¿Qué puedo yo hacer? Un llamado a las autoridades locales de manera respetuosa para que no se utilicen policías, para que no se utilicen elementos de seguridad en la protección de hombres de negocios o políticos o de cualquier otra índole. Un llamado acerca de la distribución de los fondos para la publicidad, van a ser transparentes,
se están definiendo criterios que ustedes van a conocer, que se van a dar a conocer públicamente, se van a transparentar los recursos destinados a la publicidad gubernamental. Eso es lo que puedo comentarles. También, querido Toño, no hace falta que ustedes me den nombres de autoridades, que ustedes lo hagan aquí por represalias que puedan haber. Ustedes me entregan a mí la información y yo con mucho cuidado la doy a conocer aquí. Yo recibí esta información, que se verifique que en el gobierno del estado de Francisco J. Mujica, que admiro tanto al general Mujica, o en la presidencia municipal, ¿no? Está pasando esto del estado Francisco J. Mujica. Yo doy a conocer aquí, sí, todo. Esto va a ayudar mucho. O sea, por ejemplo, ahora con lo del combate al robo de combustibles, ya aumentaron las denuncias, las llamadas, el aviso de las comunidades, de la gente que nos está apoyando. Eso es muy importante. Entonces, el que podamos hacer esto. pues ahí están las respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador a preguntas directas de este equipo sin censura, de este servidor. Y voy a incluir en esta transmisión en vivo y en directo a quien me acompañó en la mañanera, la primera mañanera a la que asiste acreditado como Sin Censura, el buen Rafael Herrera. Rafa, colaborador de Sin Censura, hoy también asignado a las mañaneras. Pues interesante lo que nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de que sea para nosotros un logro, de que tome en cuenta los medios alternativos independientes como Sin Censura, las respuestas son para el análisis. Y gracias por acompañarme como siempre. Muchas gracias, Vicente, Toño, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente linda que nos está viendo. Pues esto es algo positivo, estamos dando un paso hacia adelante, ahora sí que los medios alternos, y es muy importante que el presidente se esté dando esa pauta para darnos ahora sí que esa voz, esa pauta para la ciudadanía, que es muy importante, y nosotros tratamos de ser la voz del pueblo, y ese es el compromiso que tenemos aquí en Sin Censura, Vicente. Para que la gente entienda un poquito, Toño, amigos, ¿por qué estas preguntas? Porque es de nosotros, la nota es exclusiva, la de las escoltas. Nos llama un escolta asignado a una familia privilegiada del Estado de México y nos hace una denuncia y nos pide que hagamos pública esta situación, porque él quiere regresar a los operativos, a la calle, porque se necesita y porque está harto después de tanto tiempo de ser parte de este equipo de seguridad de privilegiados. Él quiere regresar al pueblo, primero. Y segundo, pues porque aquí hemos sido constantes con nuestra lucha contra el chayote, declararlo públicamente, y nada más nos faltaba decirlo así, abiertamente en las conferencias mañaneras del presidente, con todas sus letras. Las tres empresas que mencioné, Televisa, Azteca, Imagen, y esa posibilidad de un conflicto de interés del que tanto hemos hablado. ¿Qué te parecieron las respuestas del presidente? La verdad, me gustó, más que nada fue la pregunta, Vicente. Yo creo que pones muy en alto el canal de Sin Censura, que realmente para mí fue un honor estar a tu lado, y la verdad esta contestación que tiene el presidente hacia tu persona es muy importante, y darle seguimiento a esas preguntas. El presidente se está comprometiendo a que va a dar transparencia, que va a ser algo equitativo para todos los medios. Hay que seguir dando esa batalla. Y nada más para aclarar, Rafa,
Nosotros no queremos un solo centavo ni de la publicidad oficial del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como no la buscamos nunca ni la quisimos del presidente Peña Nieto, del expresidente Calderón, ni de Vicente Fox. Nosotros tenemos ya casi 9 años transmitiendo, y si ponemos el dedo en la llaga sobre la publicidad oficial y sobre el chayote, no es por nosotros, es con ese afán de buscar más y mejores contenidos para la gente, más transparencia y más honestidad desde los medios de comunicación. Y hacer Así es, Vicente, también, el compromiso de Sin Censura es crearnos contenidos, llegar más a la gente, tratar de hacer el mejor trabajo y profesional. Aquí es muy importante es dar ese seguimiento, dar ese paso hacia adelante, seguir hacia adelante, porque a final de cuentas nosotros nos debemos a la audiencia. Toño, ¿a ti qué te parecieron las respuestas del presidente? Hacer también la aclaración, Vicente, antes que todo, que no solamente no buscamos nosotros la participación del gobierno de México con su publicidad oficial, es decir, no queremos nosotros que compren espacios aquí en Sin Censura, no lo permitiremos nunca, pero no solamente es con el gobierno de México, nosotros transmitimos aquí desde Chicago, Illinois, este es el centro de operaciones, ahorita estamos en la Ciudad de México con Vicente Serrano y Rafael Herrera, pero estamos transmitiendo desde Chicago, Illinois, desde el corazón de Chicago, Illinois, desde el medio oeste de Estados Unidos. Tampoco ni queremos ni recibimos dinero de publicidad oficial ni del alcalde Rahm Emanuel, ni del gobernador J.B. Pritzker, ni del presidente Donald Trump, obviamente, ¿no? O sea, ni lo recibiremos. Queremos ser nosotros la radio pública en español, la primera radio pública en español de los Estados Unidos para el mundo, para México. Dicho esto, Vicente, quiero comentarle al público consentidor que la realidad es que estas preguntas son verdaderamente profundas, ¿no? Y no quiero yo otra vez pecar de arrogancia a nombre de este medio, a nombre de Sin Censura, pero sí quiero mencionar esto, ¿no? Cuando Vicente Serrano se pone de pie, hace las preguntas, y es unas preguntas que en mi opinión dejan a muchos confundidos a su alrededor, porque no lo habían escuchado antes, no habían escuchado de esta investigación que hicimos nosotros en Sin Censura, de esta persona, este policía del Estado de México que asegura lo ponen a cuidar como escolta a una familia muy acomodada en la Ciudad de México. No habían escuchado ellos, los periodistas de La Fuente hasta el momento, o tal vez sí, pero no les llega tan fuertemente sobre pues dinero que se destina de los impuestos de las personas en los estados para escoltas a personajes pues no sé, ¿no? Como empresarios, como políticos, sin que estas personas paguen un centavo. Y por el otro lado, se quedan también, creo yo, con el ojo cuadrado cuando hay directamente una pregunta, una cuestión, un cuestionamiento sobre 3 de las principales televisoras en este momento en México: Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen, ¿no? Entonces, creo que no están acostumbrados hasta cierto punto los medios mexicanos a la profundidad de una pregunta que se podría hacer, como se lo digo yo, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Son preguntas profundas, preguntas que tienen que salir con todo el rigor periodístico en algún medio de comunicación desmenuzado. Y lo estamos desmenuzando aquí, en efecto. Por ejemplo, Toño, yo sí creo que el presidente López Obrador se quedó corto en el tema del chayote, de la publicidad oficial, de comprometerse a que no aparezcan ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen al tope de las compañías más beneficiadas con la publicidad oficial, 4,200 millones de pesos, que él mismo lo mencionó ayer en la conferencia mañanera. Pero hay que decirlo, se compromete a que va a haber transparencia y ya nos prometió que muy pronto vamos a tener las bases de esa transparencia para vigilar de cerca, desde los medios alternativos, que no tenemos interés político, ni interés comercial, ni buscamos chayote, ni hueso, ni nada, que se cumpla para una mejor distribución de esta publicidad oficial y que desaparezca esa idea de que la publicidad oficial es el chayote y el chayote es la publicidad oficial y que hay
verdades a medias y silencios y tantas cosas que hemos cuestionado por tantos años de los medios de comunicación beneficiados por los gobiernos, ¿no? De eso se trata. Y Vicente, Rafa, quiero preguntarles, porque es algo que nos está preguntando mucho la gente en redes sociales, ¿cómo es la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador? Uno llega, se sienta, ¿cómo consigues el lugar? ¿Qué te comentan los compañeros de la fuente? ¿Hay algún intercambio con ellos? ¿Hay algún tipo de advertencia antes de la conferencia mañanera? ¿Termina? ¿Qué pasa? ¿Se puede uno acercar al presidente, preguntarle directamente? ¿Cómo es esa conferencia mañanera, compañeros? Bueno, uno entra temprano, el que llega más temprano pues obviamente se sienta en los mejores lugares o deciden dónde sentarse. Nosotros llegamos tempranísimo, nos sentamos al frente del presidente. Ya, la verdad pensé, ya si no nos da la palabra en esta, ya no sé más qué hacer, ¿no? Sí, ya en ese momento decimos, si no nos da la palabra ya es el colmo, pero la verdad que mucha gente que estuvieron ahí de los medios nos dijeron que era más probable en este asiento, y gracias a Dios y gracias al apoyo de mucha gente se dio la pregunta y valió la pena. Tú que vienes por primera vez a la mañanera, ¿qué idea tienes? El esperar por el presidente, se termina la conferencia, por protocolo, pues uno no se sube al templete a seguir al presidente, se terminó y se terminó. De hecho, muchos colegas se fueron de gira con el presidente, los que cubren la fuente se fueron a Huachinango, Puebla, estarán el día de hoy en Puebla y regresarán para la mañanera mañana. ¿Qué te pareció el proceso que nos pregunta Toño? La verdad es un proceso muy abierto. Yo creo que ahora sí que el equipo de López Obrador, o la conferencia que le está dando Jesús Ramírez, yo creo que les da muchas libertades a la prensa. Yo creo que es muy sano. Ahora sí que ahí es donde necesita, yo creo, en mi punto de vista y en mi humilde opinión, yo creo que ahí el profesionalismo de los reporteros, ahí es donde tiene que resaltar. Ayer precisamente lo comentaba Toño, por cierto, algunas personas llamaron al programa en Radio Centro de Julio Astillero, de Julio Hernández López, quien nos hizo el favor de invitarnos al programa. Estuvimos solos con Julio porque no alcanzó a llegar el maestro José Reveles, y te mandaban saludos a Toñito, y hablábamos de eso, ¿no? Una de las preguntas de Julio Astillero, que no ha estado en las mañaneras, me preguntaba, oye, muchas personas se quejan de los periodistas, y bueno, nada más como anécdota, antes de que entrara el presidente en escena, antes de que saliera a dar la conferencia de prensa, algunos colegas, ojalá que no se enojen por lo que voy a decir, andaban preocupados por un gatito que está abajo del templete, buscándole la comida o buscando sacarlo. A mí en lo particular dije yo, bueno, ¿por qué no? ¿De cuándo acá nos preocupamos por gatitos en Palacio Nacional? Pero de las cosas que pasan, de las anécdotas antes y después de las mañaneras, Toño. No, y un saludo enorme a Julio Hernández López, Julio Astillero. Es verdaderamente un placer siempre leer sus columnas o escuchar sus comentarios. Fue verdaderamente un enfrentamiento muy interesante que tuvo ahí con Vicente Serrano. Me pareció muy interesante el programa. Eso por sobre todo. Tengo otra pregunta que también me está haciendo la gente, ¿no? Se ha acercado mucha gente, más bien un par de personajes que no tenían nada que ver con la conferencia mañanera. ¿Cómo es la seguridad para entrar a la conferencia mañanera, compañeros? ¿Es difícil? Pues ayer, nada más para que quede claro, sí hay una gran libertad en cuanto entras, pero por ejemplo a Rafa no me lo dejaron entrar ayer hasta que no trajera la acreditación de Sin Censura, y le agradecemos a Ceci que haya hecho posible esto a la brevedad. Ya con la acreditación como el medio, pues ya te dejan pasar, pero ayer te quedaste afuera, mi querido Rafa. Así es, ayer no pudimos pasar precisamente porque no teníamos la acreditación, pero ya ahorita ya la tenemos, ya no hubo ningún problema. La verdad, la gente muy amable, el Estado Mayor, o en este caso parte del Ejército, la gente, policía militar, muy amable, y ahora sí que está muy fluido. Y yo sé que va a sonar a papacho, Toño, y no me importa, porque si la gente nos sigue, si la gente sabe de nuestro compromiso, de nuestra honestidad, entenderá que esto no es un apapacho, sino un reconocimiento. Las cosas han cambiado aquí en Palacio Nacional. De hecho, uno de los, y le mando saludos a Pepe, no voy a dar su nombre completo, José trabaja en el área de finanzas y pasó a saludarnos. Trabaja aquí adentro en Palacio Nacional y nos ve diariamente, dice, en Sin Censura. Y también le reconocí
a los miembros del equipo de atención ciudadana, que desde las 5:30 de la mañana están atendiendo a todas las personas, tomando sus datos, escuchando sus peticiones. Y ahorita que estábamos armando aquí nuestra transmisión, yo veía cómo platicaban con la gente, indígenas que ya les vamos a mostrar, exmilitares, empresarios, ciudadanos de a pie que vienen y que dicen, primero, cabrón, y las vallas que aquí no nos dejaban acercarnos a la puerta de Palacio Nacional. Déjenme mostrarles nada más a qué me refiero. Vean, esa es la puerta principal de Palacio Nacional, y ahí ven elementos de la policía militar platicando con la gente, y todas estas personas están viéndonos transmitir en vivo y en directo y vienen a saludarnos. Muchas gracias a todos que estamos aquí literalmente, Toño, a unos pasos de la puerta principal. Acércate, mi querido Rafa, de la puerta principal de Palacio Nacional, para que entiendas cómo las cosas, no solamente en discurso, las cosas se han cambiado. Aquí, al menos con el pueblo, de acercarse a Palacio Nacional y decir, ¿dónde veo a Obrador? Pues a lo mejor no ven al presidente, pero salen personas a atenderlos con sus peticiones, con sus situaciones que quieren aportar. Y que es algo, Vicente, Rafita, el público consentidor, que ocurría, por ejemplo, con el gobierno de Francisco y Madero, ¿no? O sea, la gente se acercaba a Palacio Nacional, la gente tenía peticiones directas al presidente, tenías grupos pero completos de campesinos que entraban a Palacio Nacional, que se entrevistaban ellos, por decirlo así, con el mismo Francisco y Madero. Ocurrió también, pero bueno, cuando Lázaro Cárdenas hacía sus giras por el país, la gente se le acercaba, le decía directamente qué era lo que necesitaban. Ocurría, vamos, con presidentes que han hecho hito en la historia de México, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece muy interesante que la gente ya se pueda acercar a un Palacio Nacional, que lo consideren suyo y que puedan hacer las preguntas que necesiten, que también lleguen a hacer exigencias, solicitudes y exigencias, porque estos personajes, esta gente del gobierno trabajan para nosotros, para los mexicanos, son servidores públicos. El mismo López Obrador lo dijo, el servicio público es la expresión, es la mayor expresión de servicio que existe hacia los demás, hacia un país. Quiero agradecer en estos momentos a las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo aquí, que vienen a saludarnos, que nos están esperando para darnos algunos comentarios, algunas situaciones que traen, algunos que vienen desde Tabasco, que quieren compartir sus peticiones al gobierno, y sobre todo las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, mi querido Toño, porque tengo en alerta y ya vamos para las 10,000 personas, para las 9,000 personas, y estas personas sin alerta ya nos están viendo y escuchando aquí a través de Sin Censura Media. Lo de siempre, sin el apoyo de ustedes no podemos hacer estas coberturas. Por eso, mínimo, les pido que nos hagan el honor y se suscriban a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, que nos ayuden a llegar al 1,000,000 de suscriptores lo más pronto posible, y yo sé que lo vamos a conseguir gracias al apoyo de ustedes. Y después de suscribirse, no está de más decirles que es gratis y muy fácil. Denle clic en la campanita amarilla dorada para que les lleguen las alertas cuando le dé su reverenda chingada gana a YouTube mandarle las alertas, no como hoy que nos dejaron embarcados. Pero bueno, de eso se trata. Si no nos ayudan con suscribirse, mi querido Rafa, si no nos ayudan con el like, si no nos ayudan a darle share, pues podemos hacer 20,000 preguntas al presidente, nos puede dar la palabra todos los días, pero pues la gente nunca se va a enterar de lo que nosotros proponemos, de lo que nosotros le exigimos, de lo que nosotros le decimos al presidente y de lo que él responde sin censura. Y lo más importante, que se suscriban, pero que compartan, pero si no llegamos a más gente, no va a llegar la voz de ustedes. Eso es lo más importante y ese es el compromiso que tenemos aquí en Sin Censura, que tratar de llegar a más gente, porque ustedes son lo más importante. Mi querido Toño, yo creo que estas respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador deben de generarnos por lo menos 2 videos en el transcurso del día para que la gente nos ayude a hacerlos viral. Definitivamente. Primero, el presidente se compromete
a transparencia en términos de publicidad oficial y chayote, de que va a haber bases y que lo que entiendo yo, a pesar de que no lo haya dicho con así textualmente, que los mismos de siempre no se beneficiarán con lo mismo de siempre, con el dinero, en términos de medios. Y la otra que me parece muy importante, que el presidente, si bien es cierto, respeta la autonomía de los estados y de los gobiernos locales, hace un llamado para que también se prohíba a nivel estatal y a nivel local el uso de policías como escoltas de los privilegiados, de los ricos, de los millonetas. Y eso solamente se da por el caso que expusimos nosotros en Sin Censura, a menos que alguien me diga, ya alguien más lo había propuesto, alguno de tus colegas lo propuso antes en las mañaneras. No, y ¿sabes qué? También es importante eso que comentas, ¿no? El llamado que hace Andrés Manuel López Obrador a los periodistas, no solamente a ti, o sea, lo menciona porque Vicente Serrano lo saca a relucir, pero se lo dice a todos los periodistas de La Fuente, a todos los corresponsales: si ustedes tienen nombres, si ustedes tienen información fuerte, no se arriesguen, pásenmela, yo la doy a conocer y hacemos las investigaciones pertinentes, ¿no? Esto podrían tomarlo a lo mejor algunos de sus adversarios como, ay, sí, no quiere que salga a la luz luego ahí, que lo den a conocer. Pues cada quien sabe, ¿no? Si existe, y eso puede ocurrir, eso lo entiendo yo perfectamente. En México es uno de los países en los que más matan periodistas en todo el mundo, está ahí, o sea, verdaderamente es ridículo. Entonces entiendo por supuesto que algún colega sienta temor estando en México y que no quiera dar a conocer algunos datos en algún momento, puede ocupar este recurso que ya le está planteando el presidente de la República, o no, puede llegar directamente a las conferencias mañaneras y decir, yo sé de este sujeto y de este otro sujeto que hicieron tal cosa, ¿no? Eso funciona de todas formas. Y quiero, si me